Estoy aquí en Medjugorje, estoy con, ¿cómo te llamas? Beatriz Espinosa, colombiana. Colombiana. Muchas veces aquí en Medjugorje. Sí, vine por primera vez en el 2015 con mi esposo. Vinimos solos después de haber visto una película que se llama Tierra de María, Sí. de Juan Manuel Cotelo, un español. Ajá. Y cuando terminamos de ver la película, yo dije, si la Virgen se aparece en ese lugar, yo quiero estar ahí. Ajá. Y vinimos a la siguiente semana y mi vida es otra, diferente. Después de esto, desde el 2017, traigo grupos y traigo peregrinos y he sido testigo de tantos milagros y del cambio de la vida de tantas personas. ¿Puedes explicar un poco? Es un lugar en donde sobreabunda la gracia. Yo creo que acá la Virgen María, durante estos 43 años ya casi, le ha enseñado a este pueblo a hacer las cosas bien, a ayunar, y esa gracia se ve reflejado en los milagros de los cambios de la vida de las personas, en el corazón, cambios físicos, sanaciones, en fin. Y yo creo que mi mayor misión ha sido poder traer la mayor cantidad de almas para que vean y sientan y vivan, porque Medjugorje no se puede contar, a Medjugorje hay que venir. ¿Y qué cambios tú has visto? Todos. Por He ejemplo, visto, de grupos míos han habido sanaciones físicas de cáncer. En una oración con el padre Inocencio Llamas, tuve la oportunidad de ver cómo un sordomudo habló y ahí me di cuenta que yo no era una mujer de fe. Eso fue para mí una de las cosas más impresionantes porque el sacerdote lo vio como algo muy natural y yo sí decía, wow. Entonces uno aprende hasta eso, pero la mayor sanación que he visto ha sido en el corazón, en la conversión de la vida de las personas. Ahí es donde he visto los milagros, ahí es donde realmente tú ves cómo la paz se encuentra en este lugar. Y tú lo ves en el corazón y en los ojos de los croatas y de las personas que llegan acá, en donde lo único que importa realmente es el amor. Y para abrir el corazón se necesita, y para que vengas, tener tu voluntad de abrirlo, de estar dispuesto a recibir, porque si vienes y no lo abres, no recibes. Eso es mi mayor problema. es el secreto, El ¿no? secreto, Y sí. después de vivir en la divina voluntad. Sí, de acuerdo. ¿Tú has visto en tu vida, si vives en la divina voluntad, que estás más en paz, más tranquilo? Sí, yo trato. Soy completamente humana. Trato de seguir los consejos de la Virgen en sus mensajes de las 5 piedritas, porque cuando tú no estás en paz o en gracia, o no estás confesándote, o no oras el rosario, o no vas a la Eucaristía, o no ayunas miércoles y viernes, pues es muy difícil seguir, porque tú puedes venir acá y llevarte eso, y finalmente no, quedarte ahí, ¿me entiendes? Soy humana, cometo muchos pecados todavía, pero también trato, y el cambio ha sido en la voluntad que tú le pones al tratar de estar en gracia y al entenderlo, y al que la madre durante 43 años como buena madre nos repite y nos repite y nos repite, que es todo lo que tenemos que hacer. Increíble. Bueno, Para gracias. ti la confesión es muy importante. Es lo más importante. ¿Qué significa la confesión? Porque la confesión es el mayor exorcismo que podemos tener. Yo siento que los sacerdotes es nuestro seguro de vida. Con la absolución de ellos en sus manos, sea lo que sea, por tener esa gracia de ser, además, los hijos predilectos de la Virgen, nos permiten estar más en contacto del corazón de Dios. Porque estás completamente en gracia y no hay nada ni nadie que te perturbe. Entre más en gracia tú estés, mejor vas a estar con Dios. Por eso es que la Virgen pide confesarnos una vez al mes, porque como la casa, si no la limpiamos, entonces el corazón, si no se limpia, cada vez va a estar más alejado de Dios. Eso es. Increíble. Y de que tú tienes el rosario, ¿qué es el poder de la El oración? rosario, bueno, el rosario es el arma más poderosa que hay contra el demonio, así de sencillo. Es mi oración predilecta después de la Eucaristía. Rosario significa corona de rosa. Y no es solamente recitar Aves Marías, es poderle entregar y regalar a la Virgen una rosa con cada Ave María que tú le des para que ella sonría. Y es el momento en que meditas la vida de Jesús y que te pones en contacto,
de oración y en contacto con Él. No es un mantra, esas cosas que se inventan de repetir y repetir. No, es algo muy poderoso y muy grande. Y la Virgen, desde hace muchos años, hoy 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, puedo decir, cuando ella nos regaló en Fátima, y eso presenta como la Virgen del Rosario en todas sus advocaciones, porque la Madre solo es una y se presenta con diferentes vestidos en diferentes lugares. Y acá en Medjugorje está sucediendo lo que sucedió en Fátima hace 100 años. Acá es donde se está viviendo ese gran milagro. Wow. Muchas gracias. Y dígame, ¿puedes hacer un poco de publicidad para la fe católica? ¿Por qué eres católica? ¿Qué es la belleza de nuestra fe? Mira, yo soy católica primero porque nací. Nací en esta religión. Soy iglesia al ser bautizada, ¿sí? Y la fe católica me dice que yo debo ser obediente, ¿sí? Al Papa Francisco y obediente a todo lo que nuestro Señor nos ha dejado. Entonces yo prefiero ser obediente y hacer las cosas bien, como dice acá Monseñor Aldo Cavale, que es el enviado del Papa, en donde acá en Medjugorje se hacen las cosas bien, se confiesa, se hace todo bien. Y entonces, finalmente eso es para mí. La fe católica es un regalo que nos ha dado Dios. Y aunque respetamos a nuestros hermanos y rezamos y pedimos siempre por la conversión, esperamos que el mundo fuera católico y que el mundo apoyara a nuestro Santo Padre y hiciera lo que la Virgen María también a través de todos sus mensajes nos pide, y es tener la paz y el respeto y el amor, porque el amor es el secreto y eso es lo que acá se aprende. Tú estás casada. Sí, estoy casada. Puedes explicar mucho matrimonios sufren. ¿Qué es el secreto de un matrimonio bueno a largo tiempo? Tener la bendición. Tener la bendición de Dios. Ser un verdadero matrimonio. Tener el sacramento. Porque cuando Dios está en la mitad de los dos, nada lo puede destruir. Y las familias es donde lo que más atacado está. Y yo creo que es por eso. Quieren una foto conmigo. Bueno, gracias. And you see, these interviews are live. Estos testimonios son en directo, entonces debes grabarlos en el momento. Y aquí está el grupo de Colombia en Medjugorje. Sí, hola de Colombia. And you see the joy of Medjugorje in this people, pilgrims from Colombia. Aren't they beautiful? Ciao. Wow, tú hablas alemán. Para ti, Medjugorje, ¿cómo está Medjugorje? Sensacional. ¿Por qué? Fantástica. ¿Por qué? El ambiente que se vive, la gente, amigos como Tom, Sí, el grupo con el que estamos sí. visitando todo, Ajá. es muy llamativo. Wow. Sí. Gracias. ¿Y ahora ustedes van dónde van? A la Día de la Madre. Ah, muy lindo. Okay, chao, chao. Auf Wiedersehen. Chao. Auf Wiedersehen, ciao. There goes the group, you see?